Bienvenidos, buena jornada para todos. Vamos a ver en Agenda Abierta de este día distintas acciones que toman nuestros gobernantes y que quienes las padecen son nuestros pueblos. Estoy hablando de una acción emprendida por un gobierno de América del Norte, Estados Unidos, que sigue con su campaña de asedio contra el pueblo venezolano. Preguntamos entonces si encuentran las propuestas injerencistas de Estados Unidos a un pueblo venezolano crecido y resistente en la misma línea del trabajo que hemos presentado ayer. Hoy vamos a profundizar ahí el análisis, los interrogantes, vamos a ver la situación que está pasando este pueblo venezolano a raíz de ese hostigamiento que tiene forma real a través de un bloqueo, a través de sanciones que afectan a Venezuela. En Colombia entró en vigencia el alto al fuego unilateral estipulado por el ELN. Preguntamos si es un gesto humanitario frente a la pandemia, un gesto frente a los años de exigencia de paz en la nación colombiana. Así las cosas entonces, empezamos ya a rodar nuestra agenda. A todos bienvenidos. En Twitter tenemos presencia, en Instagram también, súmese y vamos a través de la tele, a través de esta ventanita, uniendo nuestras emociones y nuestras sensaciones en este día. El gobierno de Venezuela rechazó una vez más las pretensiones intervencionistas de Estados Unidos. En esta oportunidad, el Departamento de Estado estadounidense, mediante rueda de prensa, anunció una propuesta que busca instalar en Caracas un gobierno de transición. Según la propuesta de la administración de Trump, pide tanto al gobierno legítimo de Nicolás Maduro como a los sectores de la oposición hacerse a un lado para dar paso a nuevas elecciones y conformar un nuevo gobierno bajo la anuencia de Washington. En esas condiciones, la Casa Blanca reducirá los efectos de las medidas coercitivas y bloqueos implementados contra el pueblo venezolano. El presidente Trump y su administración tienen una obsesión con hacer cumplir su voluntad aquí, retomar el control del petróleo venezolano, de la riqueza venezolana, retomar el control del poder en Venezuela, que lo tuvieron hasta el año 99. Pero nosotros hacemos lo que dice el pueblo venezolano, no lo que dice el presidente Trump. Si algún día ellos quieren respetar a Venezuela, nosotros bienvenido a ese respeto, nosotros les respetaremos a ellos como es debido y estableceremos las mejores relaciones. Hasta el tanto eso ocurra, las relaciones son de tensión, de defensa de nuestra soberanía y antiimperialistas como deben ser. En respuesta, el gobierno bolivariano salió en defensa de la soberanía y autodeterminación del pueblo. Caracas reitera que Venezuela no acepta ni aceptará jamás tutelaje alguno de ningún gobierno extranjero y exigió respetar al derecho internacional y levantar las medidas coercitivas de Washington que vienen afectando al pueblo venezolano. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos qué busca Washington con propuestas como la referida por Mike Pompeo, con claros objetivos intervencionistas luego de un año de intentos fallidos por imponer un gobierno paralelo en Caracas. Radio Bayamo dice Estados Unidos de la agresión al chantaje político contra Venezuela. El gobierno de Washington ratificó su marcada postura injerencista cuando del tema venezolano se trata, al proponer este martes un supuesto marco para transición democrática en ese país. Estados Unidos no está en condiciones políticas ni tiene autoridad moral para imponer ninguna fórmula de salida a la crisis de Venezuela mientras no levante el bloqueo económico que tiene asfixiado al pueblo venezolano en medio del COVID-19, manifestó el expresidente colombiano Ernesto Samper. Allí algunas de las repercusiones a esos dichos del político colombiano. El usuario Joel Flores en Twitter señaló: OEA y Estados Unidos no tienen calidad moral para poder hablar de democracia en ningún sentido. Tienen más de 20 años atacando a Venezuela y lo único que quieren es imponer una dictadura como las que apoyaron por décadas antes que llegara Chávez. Allí entonces el pronunciamiento también. Voy a sumar El Espectador, un medio de comunicación de Colombia, titulando Venezuela, otra propuesta que nació muerta. Expertos apuntan a que el plan para la transición de emergencia en Venezuela, propuesta por Estados Unidos, que no incluye a Maduro ni a Guaidó, carece de realismo y no podrá materializarse. El proyecto de paz para Afganistán nació muerto. Fue un proceso absolutamente torpe y que no llevó a ningún lado. Lo único que hizo fue engañar a las partes. En el caso de Venezuela se puede repetir un descalabro de la misma proporción, indicó el profesor e investigador Ronald Rodríguez. Si quieren ampliarlo, van al Espectador. Además, Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, ha dicho: COVID-19 confirma que actual gobierno de Estados Unidos es una amenaza para la humanidad.
respuesta oportunista e ineficaz ha convertido a su país de 330 millones en epicentro de la pandemia. Afán electoral y ánimo de proteger a corporaciones tienen desprotegida a la población. Además, voy a sumar también a esta hora información desde aquí, desde la capital latinoamericana, Caracas. Madeleine García con detalles. Made, bienvenida. Buenos días, Marcela. Ayer quedó activado el Consejo de Estado de la Nación, contemplado en la Constitución Bolivariana de Venezuela. Dijo el presidente Nicolás Maduro, se activó en paz, en soberanía y con la participación de todos los poderes públicos para trabajar en un acuerdo humanitario con apoyo de la comunidad internacional. Esto que ocurrió ayer en el Palacio de Miraflores es sumamente importante, Marcela, y responde a las pretensiones del gobierno de Estados Unidos que fuera de sus competencias insinuó un supuesto Consejo de Estado, un marco para la transición democrática que debería, según Estados Unidos, convocar en un lapso de 6 a 12 meses elecciones presidenciales que no corresponden porque el presidente es Nicolás Maduro y las únicas elecciones que corresponden según la Constitución son las parlamentarias. Pero además se atrevieron a decir que en un supuesto negado de elecciones, como sabemos, no se darán, Maduro no podría participar y tampoco Juan Guaidó, su ejecutor aquí en Venezuela, como una oferta equilibrada. En un comunicado, el gobierno bolivariano, además de rechazarlo, reiteró que Venezuela es libre y soberana y denunció cómo la política de Estados Unidos hacia el país ha extraviado su rumbo por completo. Por un lado, extorsiona y chantajea, amenaza a funcionarios y hasta pide recompensa por la captura de algunos altos funcionarios, incluyendo el presidente Nicolás Maduro, por supuesto narcotráfico y terrorismo, y por otro lado, en un acto inconstitucional, hace esta pseudo propuesta tutelando al país. Por supuesto, el rechazo fue inmediato por parte del gobierno, que calificó la acción de miserable porque el ataque se da mientras Venezuela, al igual que el resto de los países del mundo, está enfocada en la emergencia del coronavirus. Es precisamente la administración de Trump la que debe hacerse a un lado. Es tiempo ya que Estados Unidos abandone su fracasada estrategia de cambio por la fuerza del gobierno constitucional, puntualizó en un comunicado del Poder Ejecutivo. En este Consejo de Estado, donde participó el presidente de la Asamblea Nacional, hay que recordarlo, el diputado opositor Luis Parra, disidente del grupo de Juan Guaidó, el ministro de la Defensa denunció el ataque de un barco supuestamente de turistas que provenía de una de las islas antillanas a un buque de la Armada que lo detectó e invitó a seguir hasta la isla de Margarita para brindar apoyo. En ese momento fue atacado. Este hecho no es aislado a los ataques de esta semana, dijo el ministro Vladimir Padrino López. El buque se hundió, la tripulación logró salvarse. Recordemos que esta semana estaba previsto un ataque con armas y mercenarios para asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros objetivos selectivos, una operación quirúrgica. Por eso es muy raro esto lo que ha sucedido. Así están las cosas, Marcela, mientras la curva de la pandemia se mantiene estable, aunque se detectaron 8 nuevos casos para un total de 143 infectados por coronavirus. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Madeleine. Hemos preguntado en Twitter si encuentran justamente estas hostilidades y agresiones, las propuestas injerencistas de Estados Unidos, encuentran un pueblo venezolano crecido y resistente. Y ustedes responden sí, 72,2%, no 22,2%, no sé 5,6%. Hace algunos minutos nada más pusimos esta pregunta en Twitter, hay 360 participaciones, tienen a lo largo de la jornada la posibilidad de seguir haciéndolo. Sophie Germani nació un día como hoy, así que ahí entonces me iba con la efeméride justamente que estaba planteada aquí. Antes tengo declaraciones del embajador de Rusia en Venezuela. Voy a mostrarlas también, declaraciones foráneas, bandera de Estados Unidos, insultantes o ultimátums, cara enfadada. No fomentan el diálogo en bandera de Venezuela. Los que deciden son los ciudadanos de este país. Pero si hoy en cualquier lugar del mundo preguntamos qué es lo más importante, la respuesta será combatir el COVID-19. Les hablaba de Sophie Germani, naciendo un día como hoy en 1776, física, filósofa, matemática francesa, una de las pioneras de la teoría de la elasticidad. Hizo importantes contribuciones a la teoría de números primos. Un recordatorio, pausa y volvemos.
mi nombre es Sophie Germain. Nací el 1 de abril de 1776 en el seno de una familia francesa de corte burgués, en la calle de Saint-Denis de París. En medio de una revolución, cuando tenía 13 años de edad, me topé una vez con el libro escrito por Jean Bautista, titulado La historia de las matemáticas. Fue impactante haber leído la muerte de Arquímedes, causada por soldados romanos, e impresionante y apasionante el fuerte efecto de la matemática que creí que era realmente capaz de hacer olvidar la guerra. Así que me dediqué profundamente al estudio de las matemáticas. Me interesé tan a fondo por la lectura y los estudios alrededor de las matemáticas que mi familia empezaba a preocuparse. Tan así que una vez me dirigí a mi cuarto por la noche para simular que dormía y me encontré con la sorpresa de que mis padres me habían dejado sin calefacción ni luz, ni mantas que me pudieran proteger del frío para poder estudiar con calma. Sí, me dejaron estudiar por fin. Primero, inicié con el tratado de aritmética de Ethniet Bezout y el de cálculo diferencial de A.J. Cousin. Luego, me interesé por aprender latín. Soy considerada como una persona autodidacta, así que lograrlo no fue problema. Solo necesité la ayuda de grandes obras de Isaac Newton y Leonard Euler para por fin conseguirlo. Cuando tenía 18, en 1794, se fundó la Escuela Politécnica de París. Pero tuve la desgracia de que esta escuela no admitía mujeres. Eso no fue problema, pues logré entrar a la escuela con el seudónimo de Antoine Auguste Leblanc. El Ejército de Liberación Nacional anunció el domingo pasado un alto al fuego unilateral en Colombia como un gesto humanitario ante los estragos de la pandemia del coronavirus. El pasado 25 de marzo, el gobierno de Iván Duque decretó una cuarentena general como medida para frenar la propagación del COVID-19 y el último grupo insurgente activo en Colombia anunció un alto al fuego por un mes. El cese al fuego unilateral anunciado por el Ejército de Liberación Nacional de Colombia entra en vigor este miércoles hasta el 30 de abril, con el objetivo de sumar esfuerzos para disminuir el impacto que el coronavirus está causando en el país. El comunicado que se dio a conocer el domingo asegura que el alto al fuego es un gesto humanitario en momentos en el que el pueblo colombiano padece la devastación del coronavirus, una situación que reconoce como una crisis sanitaria y humanitaria mundial. Al momento, Colombia registra más de 700 casos confirmados y una decena de muertes asociadas al COVID-19. Además, se somete a una cuarentena nacional hasta el próximo 13 de abril. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, había pedido hace una semana un alto al fuego mundial para ayudar a hacer frente a la pandemia, por lo que el máximo representante del organismo internacional acogió con beneplácito el anuncio del ELN e hizo un llamado a otros grupos armados para que hagan lo mismo. Esta acción del ELN despierta la simpatía de varios congresistas que se muestran partidarios de que se retomen los diálogos de paz congelados con el grupo guevarista insurgente. Esta mañana en Agenda Abierta haremos análisis sobre la voluntad del ELN en su disposición de paz, pese a los ataques frontales del gobierno colombiano que aún no cumplen con los acuerdos de paz. Fíjense este tuit de la Defensoría del Pueblo. En comunicado de prensa frente al anuncio del Ejército de Liberación Nacional, ELN, de cesar unilateralmente las hostilidades en este momento de emergencia humanitaria global por la pandemia del COVID-19. Allí el pronunciamiento, El Colombiano Indignado, que es un portal, indica, investigador de la ñeñe política dice que pedirá a la Corte la captura de Álvaro Uribe. Así lo advirtió el abogado Daniel Mendoza a través de su cuenta en Twitter, en
en la que además compartió un texto en el que se lee la transcripción de una de las interceptaciones hechas a las comunicaciones del señalado narcotraficante Guillermo Ñeñe Hernández y la ex asesora de Álvaro Uribe, María Claudia Daza. Pediré a la Corte la captura para conducir a indagatoria a Uribe y la medida de aseguramiento, no solo porque la compra de votos es un hecho evidente, sino porque el proceso con sus testimonios y pruebas están en peligro con él en libertad. Allí el punto. Además, vamos a sumar también otra información en redes sociales con otro portal. Ahí nos vamos y lo mostramos también. En tiempos de COVID-19, dice este usuario, Jason, no olvidemos el Ñeñe virus, el contagio que no pueden negar. Y alude justamente, centrando en Ñeñe Hernández y en María Claudia Daza, la cantidad de vínculos con personalidades de la política colombiana. Por ejemplo, el propio Iván Duque. Por ejemplo, Abelardo del Espriella Juris, padre del abogado Abelardo del Espriella. Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico. Francisco Santos, ex embajador de Colombia en Estados Unidos. Álvaro Uribe, senador y expresidente. Adolfo Hernández, jefe de Comando de Transformación. Ricardo Restrepo, exdirector de la Policía Antinarcóticos. Raúl Rodríguez, jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas. Y ahí mismo vienen, en ese mismo orden de ideas, Alejandro Char, Luis Felipe Nau, Jorge Enrique Vélez, Álvaro Hernán Prada, Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta, Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, la ministra del Interior, Arango, la directora nacional del Centro Democrático, Nubia Estela Martínez, María Paula Correa, Priscila Cabrales, Honorio Enríquez, senador, María del Rosario Guerra, senadora, Paloma Valencia, senadora. Como fuente se está usando este usuario, Cuestión Pública y La Nueva Prensa. Ahora entonces tienen allí la información y voy a subirme también a otro tuit, en este caso el de Ernesto Samper, diciendo bienvenida a la decisión de nombrar promotores de la paz con el ELN a Felipe Torres y Francisco Galán. Ojalá el segundo paso sea abrir la puerta a condiciones en La Habana, ahora que el ELN ha declarado un cese al fuego por el COVID-19 que puede considerarse un hecho de paz. Allí ese pronunciamiento también en redes sociales. Me voy a Bogotá, donde me espera Hernán Tovar. Hernán, bienvenido con más detalles. Gracias, muy buenos días. Y sí, esa agenda en Colombia que a partir de este 1 de abril y hasta el 30 del mismo mes cesan todas las acciones de la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que en un comunicado a inicios de semana dijo que declaraba un cese al fuego unilateral. Esto después de que varias voces se unieran, no solo de la sociedad civil, sino de varias organizaciones multilaterales, inclusive las Naciones Unidas le solicitaban a los grupos armados ilegales que no generaran zozobra y tuvieran un poco de respeto frente a la situación que está viviendo el país en relación a la extensión y a la propagación de la pandemia que azota al mundo, el coronavirus. El primero en pronunciarse y en tomar acciones concretas fue el ELN, que en el comunicado que dio a conocer a inicios de semana también le solicita a los delegados del gobierno que propicien un encuentro con sus delegados en La Habana para propiciar, para tender puentes comunicantes que retomen la mesa de diálogo en La Habana, Cuba. También hay que decir que desde las organizaciones sociales se le solicita también al ejército que pueda cumplir este cese al fuego y que, direccione sus esfuerzos a la protección de los líderes sociales en el país que a partir de este aislamiento quedan muy expuestos a los grupos armados ilegales, sobre todo el actuar del paramilitarismo que se viene desarrollando con fuerza en el país y otros grupos armados ilegales que vienen asesinando, intimidando y haciendo persecución a los líderes sociales. Por lo menos en lo que va de los últimos días han sido asesinados por lo menos 12 líderes sociales en el país, lo que tiene muy preocupado a los sectores que defienden los derechos humanos en el país. Así que a partir de hoy y por 30 días más, la guerrilla del ELN ha declarado un cese unilateral al fuego.
Muchas gracias. Me espera el profesor Jaime Zuluaga, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Externado de Colombia. Analista también, experto en temas de paramilitarismo. Profesor, ¿cómo le va? Buena jornada. Muy buenos días, Marcela. Un saludo a la audiencia de Telesur. Muchas gracias. ¿Cómo repercute esta decisión que ha asumido el ELN en la vida política del país? Bueno, la decisión del Ejército de Liberación Nacional de decretar un cese al fuego activo, como lo denominan ellos, ha sido en general bien recibida por diferentes sectores sociales y políticos y por la llamada comunidad internacional, tanto congresistas, como lo señalaban ustedes, como organizaciones sociales y académicas que le hacen el seguimiento al conflicto en Colombia, han expresado su satisfacción por esta determinación que se esperaba además no solamente por la presión que las comunidades de zonas de conflicto han venido ejerciendo, desde hace varias semanas venían planteando la necesidad, la urgencia de un cese del fuego y de la suscripción de acuerdos humanitarios para aliviar la situación de la población, sino también los pronunciamientos que hizo el secretario general de las Naciones Unidas, la Iglesia, el nuncio apostólico y, como le decía, diferentes organizaciones sociales. Esta medida, pues, ha sido bienvenida. Ahora, cuando hablamos de una medida bienvenida, una necesidad imperante de paz en la nación, vemos ya un escenario, por así decirlo, repetido. Antes ha ocurrido, pero esa decisión asumida de manera unilateral del ELN no encuentra respuesta del otro lado de la mesa para generar un diálogo político. ¿Cómo ve ahora esa posibilidad, profesor? A ver, estas son relaciones dinámicas. Es cierto que en el pasado ha habido ya experiencias de ceses unilaterales del ELN. También hubo experiencias al final del gobierno de Juan Manuel Santos de ceses bilaterales que fueron temporales y que desafortunadamente no se continuaron por una serie de dificultades. Pero digo que eso hay que verlo en una perspectiva dinámica y en el mediano plazo. El ELN adoptó en los últimos 15 días 2 decisiones que son muy importantes y que están incidiendo mucho en la perspectiva de las relaciones entre el gobierno nacional y el ELN sobre la posibilidad de reabrir la mesa de negociación. Esas 2 decisiones fueron, primero, hace ya una semana larga, el liberar 4 personas secuestradas que tenían en su poder en el departamento del Cauca y en el Catatumbo, y en segundo lugar, la decisión de, por un mes, cesar hostilidades. El presidente Duque había puesto como condición desde el inicio de su mandato el que el ELN suspendiera hostilidades y liberara secuestrados, entre otras condiciones, para poder continuar las negociaciones que venía adelantando el gobierno del presidente Santos. El ELN con estas decisiones se ha acercado al cumplimiento de esas condiciones exigidas por el gobierno y creo que esto favorece las acciones que se están desarrollando de demanda al gobierno nacional, al presidente de la República, para que atienda estos mensajes positivos y cree las condiciones que hagan posible un acercamiento entre las 2 partes para alcanzar la paz en Colombia. Aquí hay un punto que es importante también. Profesor, aquí hay un punto, decía, que también es importante. En el comunicado, el ELN rechazó que en medio de esta crisis hubiese un favorecimiento literal a los intereses de los grandes conglomerados económicos. Esto también creo que es importante. ¿Qué intereses hay de los grandes conglomerados económicos? Es uno de los puntos que vamos a ampliar en futuros análisis, porque ahora el profesor veo que ha dejado de oírme. Así que allí intento entonces, si se puede, retomar ese sonido, y si no también, ya para próximos episodios relacionados con esta situación en Colombia, vale la pena profundizar en esa denuncia que hace esta organización. Cuando acusa al gobierno del presidente Duque de favorecer intereses de esos grandes conglomerados económicos, ¿a qué se refiere? Repito, no son puntos nuevos en esta historia política del país.
pero siempre vale la pena profundizar, aclarar, conocer un poco más de esto. Ustedes, cuando van a responder a nuestra pregunta en Twitter de si este es un gesto humanitario que asume el ELN frente a la pandemia, la mayoría coinciden que es así. 50,5% de quienes participaron respondiendo a este interrogante dicen sí. No, 12,6%, todos anhelamos paz, 30,1%, y no sé, responden 6,8%. Van 309 votos acumulados hasta el momento. Quiero también ir a mostrarles otros hechos, en este caso los económicos que ocurren en nuestros pueblos en tiempos de pandemia. Lo que pasa en Ecuador es sumamente doloroso y la realidad es que entre 2018 y 2019 la inversión en el sector de la salud pública en el suelo ecuatoriano, por decisión del gobierno nacional, había disminuido aproximadamente 66 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que en las partidas del Estado Nacional para el sector de la salud se había dado la disminución de esta cantidad, 66 millones de dólares. Por eso hoy, con esta inversión que ha marcado una clara reducción del presupuesto, un 36% si lo comparamos en 2019 con años anteriores, tenemos la situación de arrastre, las complicaciones que se viven por el coronavirus. Se han debilitado recursos económicos, por lo tanto hay menos insumos, poco personal médico y limitaciones para atender emergencias. En Colombia el desempleo es lo que preocupa hoy por hoy. En febrero pasado la tasa de desempleo urbano era del 11,5% frente al 12,4% del mismo mes del año 2019. Estadísticas oficiales, el DANE ha dicho que la población desocupada en febrero fue de 1,4 millones de personas. La informalidad se posicionó en 46,7% en diciembre de 2019, si lo comparamos con febrero 2020. El organismo estadístico alertó sobre los efectos que ahora podría generar que haya tanta gente en casa sin poder salir a trabajar el día a día por el coronavirus. La tasa de desempleo ya había aumentado y ahora sigue con esa escalada. Del otro lado del mundo, en India, hay un cierre nacional anunciado por el gobierno la semana pasada buscando detener la expansión del COVID-19 y que ha generado un éxodo masivo de trabajadores migrantes de Nueva Delhi que ahora quieren regresarse a sus estados de origen. Estamos hablando de una medida, esta cuarentena, que ha generado que los migrantes que se convirtieron en refugiados de la noche a la mañana, con sus lugares de trabajo cerrados, estén ahora sin percibir un céntimo porque quienes los han contratado también desaparecieron. 56 distritos en 9 estados indios representan la mitad de la migración interestatal de trabajadores. India tiene más de 1.200 casos reportados de COVID-19 y ahora esta dura situación social también para combatir. Así los hechos económicos, pausa rápida, vamos a relatar a la vuelta otros sucesos que se generan alrededor del mundo. Imágenes ahora de calles de la ciudad de Nueva York, que se ha convertido en el principal foco activo de la pandemia. Se prepara para un exponencial aumento de fallecidos por la COVID-19 en los próximos días. Allí entonces la ven desierta. Esas hermosas luces que distinguen a esta ciudad estadounidense, ese hermoso transitar, una ciudad cosmopolita por excelencia, un gran vínculo de negocios, de turismo, hoy se encuentra así, con una población reclamando más acciones al gobierno estatal y con un Donald Trump que ayer en su última comparecencia pública se ha mostrado por primera vez preocupado.
Mientras tanto, el gobierno de Cuba ha tomado nuevas medidas para la contención de esta pandemia, medidas adicionales con brigadas médicas de cooperación internacional que siguen con actividades preventivas en los países más vulnerables. Voy también a la isla a hablar con Nayara Tardo y a conocer un poco más de lo que está ocurriendo allí. Nayara, bienvenida. Hola Marcela, muy buen día. En efecto, el gobierno cubano ha comenzado a reforzar las medidas para proteger a la población y para detener la expansión de la COVID-19 en el país ante el aumento del incremento de los casos confirmados en las últimas horas. Marcela, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel anunció este martes nuevas medidas. En este sentido, entre las medidas está la suspensión del desfile del 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, y la posposición del Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Ratificó también la necesidad del aislamiento social y reconoció que en estos últimos días ya se percibe más percepción del riesgo en la población cubana, que ha ido adquiriendo más conciencia del valor de estas medidas adoptadas por el gobierno cubano. Marcela, el primer ministro Manuel Marrero Cruz también anunció otras medidas como la suspensión de los vuelos de pasajeros a la isla por constituir un riesgo para los cubanos. Fue decidida la retirada de las embarcaciones extranjeras de aguas territoriales de la isla, aunque el primer ministro cubano reiteró que Cuba continuará brindando apoyo a todas las tripulaciones con viajeros enfermos o cuyas embarcaciones tengan problemas técnicos. Hay que destacar también que el país amplió la posibilidad para detectar la enfermedad con la realización de 100.000 test rápidos donados por China y 40.000 pruebas PCR en tiempo real, aumentando así el pesquisaje entre las personas en riesgo epidemiológico y en un mayor control de los posibles contagiados en el país. Asimismo, Marcela, el gobierno cubano anunció la cuarentena a una de sus localidades por primera vez desde que se reportara la presencia de la COVID-19 en el país. Se trata de la localidad de Consolación del Sur, en la provincia de Pinar del Río, en el occidente de la isla, donde se reportó el segundo evento de transmisión local en el país. Entre esta cuarentena anunciada para esta localidad incluye la restricción de la entrada y la salida de esa localidad, Marcela, pero el Consejo de Defensa Provincial en Pinar del Río ha anunciado la distribución de alimentos, de aseo, de medicamentos y de todo el personal médico necesario para atender al 100% de la población en esa localidad y para aumentar el pesquisaje en esa localidad. También han aumentado las capacidades de aislamiento para mantener a las personas sospechosas en esa localidad, Marcela. Las autoridades sanitarias de la isla también han anunciado que Cuba cuenta con los laboratorios y el equipamiento necesario para la realización de las pruebas y con el personal capacitado también, tanto para aumentar el control dentro de la isla como para brindar apoyo a todos los países que han solicitado a Cuba, Marcela, ayuda para enfrentar la expansión de la COVID-19 en el mundo. Recordemos que Cuba ha enviado brigadas médicas a varios países que sus propios gobiernos han solicitado ese apoyo a Cuba, Marcela. Esta es la situación en el país hasta este momento. Nosotros continuaremos actualizando en próximas rondas de noticias. Muchas gracias. También Bruno Rodríguez hace pocos minutos hablaba de lo que implican las sanciones, el bloqueo para Cuba. Habla de una política genocida y sin embargo miren cómo la isla se comporta a la hora de recibir múltiples pedidos de ayudas de distintos países internacionales que requieren de sus médicos y que consultan cuál es la fórmula justamente para llevar adelante, como lo hace la isla con éxito, una política de salud pública. Me voy a China, donde las autoridades implementan medidas para rescatar la actividad económica luego de que ya ha bajado el número de casos internos del coronavirus. Me espera en Beijing Iramsi Peraza con más detalles. Iramsi, adelante.
Saludos, colegas, gracias por el contacto. Pues China implementará un conjunto de políticas fiscales y monetarias para expandir la demanda interna aquí en el gigante asiático, también impulsar la reapertura de todas las empresas y asimismo mantener la estabilidad del empleo en medio de estos momentos difíciles debido al brote del nuevo coronavirus. Las medidas surgieron de una reunión presidida por el primer ministro chino Li Keqiang e incluyen la asignación de una mayor cuota de bonos del gobierno y también de préstamos, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Las medidas tienen como objetivo garantizar lo más pronto posible el total restablecimiento de la actividad económica aquí en el gigante asiático tras estos 2 meses de batalla contra el nuevo coronavirus. Durante esta jornada en China se reportaron 36 nuevos casos de contagio por este nuevo coronavirus. De ellos, 35 fueron casos de contagio importados y solo uno local, exactamente en la provincia de Guangdong, en el sur del país. Debemos decir que la provincia de Hubei y su capital, la ciudad de Wuhan, continúan sin reportar nuevos casos de contagio. Las autoridades sanitarias de China informaron que durante las últimas 24 horas se registraron 7 muertes más, pero alrededor de 180 personas fueron dados de alta de los hospitales, lo que elevó la cifra total de pacientes recuperados a 76.238, cerca del 90% de todos los pacientes contagiados, infectados aquí en China. Durante esta jornada debemos decir que un importante experto de la Universidad de Oxford en el Reino Unido aseguró que las restricciones a los viajes y también las medidas de control impuestas por China al principio de esta epidemia evitaron que 700.000 personas más se contagiaran con este nuevo coronavirus. El investigador aseguró que todas estas medidas y restricciones aplicadas por China al inicio de la epidemia funcionaron exitosamente en romper la cadena de transmisión persona a persona de este nuevo coronavirus y, por supuesto, limitar tremendamente su capacidad de propagación. Hasta aquí toda la información. Nosotros, por supuesto, estaremos al tanto de todos los detalles. Muchas gracias. De inmediato, imágenes en vivo de las calles italianas, un país que llegó al pico justamente de contagios, uno de los más afectados. IBKE, veía hace instantes nada más, da el número, está hablando de más de 12.000 muertes en Italia por COVID-19. Durísimo. El país europeo siguió ayer registrando, esta información es de hoy, 1 de abril, Italia siguió ayer registrando un alto número de fallecidos y de contagiados. 837 personas murieron, 2.107 resultaron positivas, pero en el Instituto Superior de Sanidad aseguran que la curva ha llegado a su fase plana y que durará varios días así, para después comenzar a bajar. Italia llegó a los 12.428 muertos y a los 105.792 infectados, pero son datos que confirman que la curva de contagiados ha llegado al pico y da esperanzas al país sobre una salida a la crisis. Ha hablado el consejero de Sanidad de la región, Giulio Galera, encargado de comunicar diariamente los datos. Ha dicho esos datos son confirmación de una esperanza y pidió no bajar la atención. Dejo Italia con esas calles así, desnudas, y me voy a un mapa en tiempo real, actualizando justamente pandemia COVID-19 en esta época. Cliqueamos, ustedes dirán qué puntos, van eligiendo los puntos y sobre eso me voy quedando y vamos hablando. Ahí tienen otra forma de seguimiento con los cuadros mucho más claros y el total de casos confirmados. En este punto nos vamos a Madrid con 29.840 casos, en total 15.000, más de 15.000 activos, más de 10.000 curados. Avanzo ahora a otro punto, denme 2 más. A ver, Marruecos, 638 casos, 578 activos, curados solo 24, fallecidos 36. Espero el próximo punto.
Colorado, en Estados Unidos, 2.966 casos, 2.897 activos, 69 fallecidos. Ahí tienen la curva también para quienes siguen las estadísticas. Está bueno ir mostrándolo de esa forma, el gráfico y el punto. Uno más. Amazonas, 175 casos, 3 fallecidos, 172 activos. Una buena herramienta para quienes siguen justamente el día a día, allí la tienen a disposición. Tiempo de informaciones deportivas, vamos a avanzar. El Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos decidió aplazar hasta el 2022 la edición de estos Juegos, justamente por los tiempos de coronavirus en los que estamos viviendo. Inicialmente se va a hacer del 25 de junio al 5 de julio de este año en Argelia. Hoy por hoy ya conocemos la información que habla de un aplazamiento a raíz de lo que nos sucede. El Ministerio Argelino de Juventud y Deportes aseguró que tomó la decisión de forma conjunta con el gobierno y con el comité, luego de una consulta y una evaluación exhaustiva del actual contexto. El ente rector del deporte espera que la situación sanitaria se calme para organizar unos brillantes Juegos Mediterráneos para el próximo año. Además, si hablamos de deportes, hablemos de Champions. FIBA decidió que la Liga de Campeones de Clubes Europeos se decida el título a fin de septiembre con una final a 8 en un escenario único. La determinación de este certamen, que ha sido asumida y comunicada a la prensa, se va a llevar a cabo entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre con un torneo a partido único en una ciudad por confirmar. Para la fase final ya están clasificados Burgos y Zaragoza, el Nymburk checo, el AEK de Atenas, Grecia, el Tark Telecom turco y el Japonel Bank Yaba Jerusalén de Israel. Los 2 cupos restantes corresponden ir a duelos de octavos empatados y dependen de un tercer partido en donde Iberostar Tenerife va a luchar ante el Filo Ostende belga y el JDA francés contra el Nizhny Novgorod de Rusia. Allí entonces algo de lo que está pasando también en el mundo deportivo. Linda encestada para el final. Gracias a todos. Hasta luego.